Gracias a Dios por sus vidas. Esto es su congregación amiga, Vida Nueva para el Mundo. Y es un gozo grande poder estar con ustedes esta mañana. Vamos a compartir la palabra de Dios, un mensaje titulado El reino de los cielos. Oh cielos. Mateo 3 del 1 al 12. Mateo 3 del 1 al 12. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante versículo, ¿verdad? Empezó fuerte Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oremos juntos. Padre bendito, te damos gracias porque esta mañana vas a darnos palabras, Señor, porque vas a bendecir nuestras vidas. Te suplicamos que tú hagas un cambio en nuestra manera de pensar y de vivir, Señor. Te pido y te ruego por los hermanos que están entre nosotros, los que nos ven y los que nos visitan, Padre, para que puedan ellos estar atentos, para que no haya ningún espíritu que los distraiga, Señor, sino que los guarde en el entendimiento de tu palabra y en la atención a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y vamos también a Mateo 4:12, aquí adelantito, una vuelta a la página, Mateo 4:12, y dice Jesús: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Regresa Cristo a un lugar donde ya había estado, regresa. Y dice en el 13, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, una ciudad marítima como Acapulco, ¿no? Aquí llegan barcos, ¿verdad? Y también hay pescadores. Qué manera tan linda de identificarnos aquí con esta ciudad. Y en el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir otra vez. Miren, el mensaje se repite. Lo dijo Juan en el verso 2, salud. En el verso 2 diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí mismo Jesucristo otra vez: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está replicando el mensaje. Es una transición. Juan el Bautista, profeta, que habla de lo que había de venir. Hay una transición y la promesa se está cumpliendo con Jesús. Y está predicando exactamente el mismo mensaje. El reino de los cielos, pero que se ha acercado, dice aquí.
Vemos entonces dos hombres anunciando el mismo mensaje, el profeta Juan y al mismo tiempo el Hijo de Dios, Jesús. ¿Qué es pues el reino de los cielos que están anunciando? ¿Qué es este reino? Para tener una idea, vamos a Mateo 13, 24. Mateo 13, 24. Y dice así: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y me brinco al 26 y dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¡Oh, sorpresa! No solamente venía el buen fruto, sino que venía un infiltrado aquí, la cizaña. Y en el 28 dice, él les dijo, el que sembró dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos, Señor? Y él que dijo, 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. No muevan nada, dejen que crezcan. Y al tiempo de la siega yo diré, el que sembró, a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero, primero quiten lo malo y después recojan lo bueno, el trigo, el fruto que está buscando el sembrador. Y luego dice Jesús en el versículo 37. Los discípulos están un poquito confundidos. Maestro, explícanos esa parábola de la cizaña, qué buena está. Nos gustó. Maestro, explícanos qué significa esa parábola. ¿Ok? Y en el 37 Jesucristo les responde y les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o se hace yo mero. El 38 dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El 39, el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el reino de los cielos es un lugar donde los justos van a resplandecer. En el versículo 37 y 38 nos dice Cristo que en este lugar ya hay hijos que el Hijo del Hombre sembró. El Hijo del Hombre es Jesús. También así se le llamaba. Y hace rato cantábamos, Hijo de David. Este es Cristo. También en el 38 nos dice el Señor que por el momento estos hijos del reino están en este mundo. ¿Los han visto? Aquí están. En el 38 también dice que hay hijos también, pero de lo malo, que le llaman cizaña. El diablo tiene por hijos a estos. En el 39 y el 40, aquí tienen que crecer, en este lugar, en esta tierra, en este mundo, tienen que crecer por el momento ambos juntos, el hijo del malo y los hijos de Dios, ambos juntos. Nos vemos todos muy lindos, ¿verdad? O sea, nos volteamos a ver y pues todo parece que es igual, ¿no? Estamos como quien dice parejos físicamente, no hay ningún cambio, ningún dato que observar. Pero sin embargo, entre nosotros hay cizaña. Y debemos estar muy cuidadosos y analizarnos nuestra manera de proceder y de pensar, de no caer en ese rubro de la cizaña nosotros. Tenemos que buscar estar en el lado bueno de los técnicos. Pero la cizaña, ¿qué es? Bueno, la cizaña es una planta que se parece al trigo.
Asimismo aquí también, pues todos somos seres humanos y todos somos personas, nos parecemos unos con otros. Sin embargo, hay cualidades que van a manifestar la conducta de la cizaña, el efecto de la cizaña, se va a notar finalmente. Sale y brinca. ¿Qué hace la cizaña? Roba el alimento del trigo, de la buena semilla. ¿Qué más hace? Estorba, dificulta el crecimiento, eso hace la cizaña. No da ningún fruto y además es muy débil porque a las primeras de cambio se dobla. Es muy débil la cizaña. Así podemos identificarlos. Son como, si conocen las langostas son chapulines, pero de este vuelo, están bien grandotes, ¿no? Entonces así son, ¿no? Las cizañas son esas langostotas que brincan de un lugar a otro, de una iglesia a otra, y van brincando y se comen todo lo que pueden y nada aprovechan y todo destruyen y todo contaminan. Debemos tener mucho cuidado con esa cizaña, esas langostas. Pero viene un tiempo que los hijos del malo serán apartados de su reino. El reino es un reino aquí en la tierra, pero también en el cielo. Es un reino que existe en todo lugar. Tú aquí lo puedes ver. Los hijos de Dios aquí están. Aquí estamos, dijo el otro. Pero lo puedes notar, ¿no? Físicamente puedes palpar ese reino. Lo puedes sentir, puedes hablar con un hermano que forma parte del cuerpo de Cristo. Y es el reino de Dios, y cantamos alabanzas y ayudamos a otros hermanos y estudiamos la palabra y predicamos la palabra. Eso es el reino de Dios. Estamos aquí, pero también entendemos que serán apartados pues los hijos del malo, porque hacen tropiezo y hacen maldad. En el versículo 42 dice el Señor que hay un castigo para los que hacen maldad que no fueron justificados. Versículo 42, lo leemos. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense qué fin tan complicado, ¿verdad? Para los hijos, los que no son del reino. En el versículo 43 el Señor nos dice que habrá recompensa para los justos y que resplandecerán como el sol. ¡Qué bendición! Y todos queremos estar ahí, ¿verdad? Ser esos hijos a los cuales vamos a resplandecer como el sol, porque vamos a reflejar la luz del sol que es Cristo. Es importante destacar algo, que en este reino hay un Padre. Hay un Padre que por supuesto es un Dios, y que hay un Hijo que por supuesto tiene la misma autoridad del Padre. Son uno mismo. Un poco más de luz. No vayan, yo les leo, pero apúntenlo si gustan. Un poco más de luz. En Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Ahí la misma autoridad, la misma naturaleza. Juan 15:26, el Espíritu procede del Padre. Aquí ya estamos involucrando al Espíritu, pero dice que el Espíritu, al igual que Cristo, procede del Padre. Recordemos que cuando Cristo parte de la tierra hacia la diestra del Padre, de Dios, dice que Él enviará al Espíritu Santo que nos ayudará a recordar todas las cosas y nos va a enseñar todas las cosas que necesitamos respecto al reino de Dios. Y en Juan 4:24 dice su palabra, Dios es espíritu y en verdad es necesario adorarle. Los hijos de Dios saben adorar al Señor. Hace rato lo hacíamos, cantábamos alabanzas y justo en Bona, ¿verdad? La canción, viene un rey y ese rey viene, ¿verdad? A reinar sobre los suyos. Podemos decir entonces que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno mismo y que gobiernan este reino, el reino de los cielos del que estamos hablando, el reino de Dios. ¿Qué es este reino? Es un reino espiritual. Es un reino espiritual. No podemos verlo, no podemos
visualizarlo, pues así ver un castillo, ¿verdad? O ver el trono, no podemos verlo. Sin embargo, sí sabe manifestarse ese reino entre nosotros. Lo comentaba hace un momento, que hay formas tangibles de vivir el reino de Dios. Hacemos su voluntad y hacemos la voluntad del rey de este reino, los hijos de Dios. En Efesios 4, si me acompañan, Efesios 4, 30 al 31, nos dice qué pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios en este reino. Dice 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, para poder adorar los hijos de Dios, los hijos del reino al Padre, tenemos que quitarnos este tipo de malas conductas, ¿verdad? No es fácil, pero el Espíritu precisamente vino a eso, el Espíritu de Dios, a darnos un poder y un dominio propio que crece en nosotros cada día, hasta que tengamos la capacidad de controlarnos cuando venga a nosotros un coraje, una ira, una situación difícil, vamos manejando, ¿verdad? Y a veces la regamos, ¿verdad? Damos una vuelta mal o nos paramos donde no sin querer, o pensamos que ya es el lugar y no es, y a veces pasa el de lado, ¿verdad? Y nos manda un recuerdo y a veces queremos contestar, ¿verdad? Híjole, que me la hace, me la paga. Pero el Señor nos ha enseñado y nos dio ese poder, el Espíritu de Dios, para que nosotros no seamos igual que el mundo, sino que no respondamos de la misma manera, sino que seamos de bendición. No paguemos el mal por el mal, sino paguemos con el bien el mal, dice su palabra. ¿Cuál es el propósito del reino de los cielos? Bueno, vamos al mismo pasaje, pero ahora en Lucas. Es lo mismo, pero en otro evangelio. Lucas 3. Lucas 3:3. Y aquí vamos a ir avanzando poquito a poco. Y dice así, Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Quién fue? Juan. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora bien, aquí en el versículo 5 dice algo muy interesante que se aplica a nuestras vidas. Dice, todo valle se rellenará. Valle es un lugar vacío. El Renacimiento, por ejemplo, aquí de este lado en Acapulco, pasando el cerro de la Cima, es un valle. Cuando llueve tiende a inundarse, se llena de agua muchas calles, ¿no? Entonces un valle es un lugar vacío, pero aplicándolo a nuestra vida, un valle podemos ser quizás aquellos que sentimos un vacío en nuestra vida, pero dice en el versículo 5 que todo valle se va a rellenar. Y si nuestra vida es como un valle, hermanos, el Señor nos está diciendo aquí que Él se va a hacer cargo de llenar ese vacío. También dice que el monte y collado, dice, y se bajará todo monte y collado. El monte y el collado son lugares altos y a veces nuestra vida está así, muy elevada, hermanos. Tenemos altivez, tenemos soberbia, hay orgullo, no queremos ceder, somos presuntuosos, hay vanagloria en nuestras vidas, falta humildad en nosotros.
Y esos son los montes que habitan en nosotros. A veces somos como esos montes bien altos, ¿verdad? Estamos elevadísimos. Nosotros mismos nos hemos puesto en un pedestal y queremos que todos nos aplaudan y que todos nos reconozcan. Pero dice el Señor que Él se bajará, dice, y se bajará todo monte y collado. Vamos a ser humillados porque delante del Señor nadie puede estar tan alzado. Él se encarga de ponernos en nuestro lugar, un lugar de dependencia. Y bien, dice también los caminos torcidos, los caminos torcidos serán enderezados. Hay gente, hermanos, algunos aquí entre nosotros, y yo me cuento, ¿verdad?, que fuimos delincuentes, que fuimos envidiosos, que fuimos mentirosos, quizás estuvimos en vicios. Yo me acuerdo que pues no tuve vicios así de fumar y de beber, pero yo me acuerdo que me metía a los centros comerciales, ¿verdad? No sé por qué hacía eso, con pena lo digo, ¿verdad? Pero me robaba cosas de los centros comerciales, ¿no? O sea, yo entraba en los pasillos y buscaba la cámara, digo, aquí hay cámara, acá no hay. Entonces buscaba donde no había y, órale, me guardaba algo, ¿no? Y un disco, un queso así grandote, ¿no? Se iba en la chamarra y vámonos para afuera y córrele para que no te agarren, ¿no? Entonces era una vida que llevaba, ¿no? Era una vida de delincuencia, no era yo gente de bien, pero dice que los caminos torcidos serán enderezados. Cuando conozco al Señor, yo entiendo que tengo que dejar esa vida y que ahora tenemos que ser gente de bien. En el 6 dice, arribita antes del 6, y los caminos ásperos serán allanados también. Los caminos allanados son los que tienen bordes. Entonces nuestra vida a veces tiene cosas que sobran, como protuberancias, como excesos, y dice que vamos a ser puestos en llano, vamos a quitarnos los bordes. El Señor nos va a quitar, nos va a lijar todo lo que nos sobra para dejarnos bien finitos, ¿verdad? Bien seditas, parejitos, sin bordes, ¿verdad? Que luego nos salta, ¿verdad? A veces la carne. Esos son bordes de actitud, de comportamiento que tenemos, pero el Señor dice que nos los va a quitar. Es una promesa. Cuando estamos buscando hacer su voluntad, así trabaja el Señor. Nos va raspando la vida, ¿verdad? Hasta que nos deja limpiecitos. En el versículo 6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Ese es el propósito también del reino de los cielos. Todos los que ya estuvimos viendo, y este es de los más importantes. En el Evangelio de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es en lo que nos hemos convertido cuando nosotros recibimos al Señor, alcanzamos esa salvación que necesitamos para nuestra vida, para dejar todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Y para qué de qué vamos a ser salvados? Preguntémonos, ¿no? Y dice aquí mismo en el 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Aquí Juan el Bautista le está gritando a los fariseos, a los israelitas, ¿verdad? No nada más eran fariseos, venía todo el pueblo judío ahí, se acercaban y les decía, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aquí está por qué o para qué ser salvados, porque no queremos encontrarnos con un Dios airado, queremos huir de la vida venidera. Es la vida que no queremos. Estamos por medio de la búsqueda del Señor logrando instalarnos en su reino, pero esto no es algo que el Señor nos obligue a hacer, sino que es algo que Él nos ofrece a todos los que le recibieron. O sea, yo vengo y le ofrezco, y si recibe, ya tiene la facultad de ser llamado hijo de Dios. Ya está integrado en el reino, ya está apuntado su nombre en el libro de la vida. Y Juan les marca el camino. Juan persuadió a los judíos en el versículo 8. Aquí los está exhortando. Miren, en el versículo 18
Me adelanto un poco y dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Aquí está hablándoles fuerte, les está hablando duro a los judíos, ¿no? En el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí les dijo feo, ¿no? No nada más ustedes pueden ser hijos, el Señor puede hacer hijo a quien se le dé la gana, o sea, que no se le suba, pueblo judío, que no se le suba. Entonces vamos a Gálatas 5 del 22 al 23 y vamos a ver qué frutos está solicitando el Señor de nosotros. ¿Qué frutos quiere el Señor? ¿Qué frutos? Gálatas 5, 22 al 23. ¿Y qué frutos hay? Los frutos del Espíritu: el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, incredulidad, rebeldía, fe, mansedumbre, templanza. Es que dije lo opuesto, ¿no? Aquí los tengo marcados. Entonces, cuando alguien no está caminando en los frutos del Espíritu, está haciendo lo contrario. Lo contrario del amor es que yo antes odiaba. Y lo contrario del gozo es que yo antes vivía en depresión. Lo contrario de la paz es que antes yo estaba en una ansiedad. A esto los estaba persuadiendo Juan el Bautista. Lo contrario de la paciencia es que antes yo estaba desesperado, afanado, angustiado. Me despertaba a medianoche, a las 3, a las 2, y yo sentía una ansiedad que no podía estar. Pero el Señor nos llama a paz. Y el fruto también de la paciencia, lo opuesto es que antes yo estaba en desesperación. Lo opuesto de la benignidad es que antes yo estaba en malignidad. Lo opuesto de la maldad, de la bondad, es la maldad. Y aquí vemos pues que cada fruto del Espíritu tiene una contraparte, algo que a Dios no le agrada que hagamos, pero Él nos lleva a un cielo nuevo y a una tierra nueva. ¿En cuánto tiempo esta ira de Dios será manifiesta? En el versículo 9 lo podemos ver. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Cuánto tiempo queda? Pues ya está el hacha puesta. Ya nomás hay que tomarla y darle hachazos al árbol, ¿no? O sea, hace que eso es muy fácil de hacer y muy rápido. No sabemos cuándo va a venir el dueño del hacha y va a empezar a cortar. No lo sabemos, no está escrito cuándo, pero hay señales de esos tiempos y esta es una advertencia, ¿verdad? Para nosotros que estemos preparados porque ya hay alguien esperando para cortar ahí. Es cuestión de tiempo. En Isaías 55 del 6 al 8 no vayan, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras Él escucha. Es una pregunta que puede estar en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquí también en el versículo 11, donde veníamos, en Lucas 3, en el 10, aquí hay esa inquietud. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos, Juan el Bautista? ¿Qué vamos a hacer? Tú que traes pelo de camello, tú que eres la voz que clama en el desierto, ¿qué vamos a hacer, Juan el Bautista? ¿Qué hacemos? Y Juan el Bautista les contestaba bien, les contestaba bien. Era muy práctico y él nos invita a todos a hacer lo mismo, a iniciar. ¿Cuándo? Hoy, porque el hacha está puesta, hay que iniciar hoy. Entonces, dice así: y respondiendo en el 11, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿A qué nos llama? ¿A qué nos está exhortando? Porque recordemos que los está exhortando
Muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas. Aquí los está exhortando a compartir, los está exhortando a amar al prójimo. Y yo tengo que ver por mi esposa, tengo que ver por mi esposo en manifestarle mi amor. Si yo soy esposa, bueno, ¿qué puedo hacer por mi esposo? Bueno, le preparo, ¿verdad?, su desayuno, le ayudo, soy una ayuda, no soy una esclava, ¿verdad? Soy una ayuda, yo le ayudo. ¿Por qué? Porque el Señor me llama a ser ayuda idónea. Una ayuda idónea es una ayuda perfecta, que me ayuda en todo me puede ayudar mi esposa, ¿no? Hoy precisamente me hizo un detalle, ¿verdad? Yo a veces llego del trabajo y traigo los zapatos muy sucios, ¿no? Porque ando en la calle. Y ya cuando ya estaba buscando mis zapatos, aquí están. Y ya estaban limpios, ¿no? Y caray, yo no los limpié. Y dice mi esposa, ya los limpié yo. Gracias a Dios por tu vida, esposita, ¿no? Y ahí me estaba ayudando a prepararme, ¿no? Planchó mi camisa, mi ayuda idónea, ¿verdad? Y yo no le dije nada, ella solita se puso, ¿no? Así también yo mismo como varón tengo que ser ese esposo que ama, ¿verdad? Dar amor no porque sea una imposición, sino porque el Señor nos invita a hacer este amor con nuestras esposas, con nuestros hijos. Porque se supone que el amor de Dios está en nuestras vidas, así que tenemos que reflejarlo, tenemos que manifestarlo, tenemos que expresarlo, tenemos que llevarlo a cabo, que vivirlo. Es importante que como esposos, como esposas y como padres manifestemos el amor de Dios en nuestras vidas. Y aquí Juan los está animando. ¿Qué haremos? Pues sé compartido. Si tienes una túnica, tienes dos, dale una al compañero. Si tienes algo que comer, pues estás viendo que el otro no tiene, dale, acompáñale, dale de comer también. Pero vinieron más, no solamente estas personas, vinieron más. Vinieron en el versículo 12 publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. En otras palabras, les está diciendo, no abuses de tu administración. Tú eres administrador de los bienes del Señor. No abuses de esos bienes. Aquí les está diciendo esto. Pero también vinieron otros y son soldados. Entonces esos soldados llegaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos, Juan? Y les dijo, tranquilos, yo les digo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, no abuses de tu posición en tu trabajo. Tú tienes una posición de autoridad en tu trabajo. Hay personas que son tus empleados, tú les pagas un salario, pero no porque tú les pagues vas a aprovecharte de ellos, ¿verdad? Tienes que tratarlos con amor a tu prójimo, con dignidad, con respeto, no como chancla vieja, ¿verdad? Sino como si fuera alguien superior, dice el Señor, que tenemos que tratarlos. También aquí mismo en este mensaje viene implícito el que no acusemos injustamente a nadie. A veces en el trabajo hay malos entendidos y no, pues él lo puso y yo vi que lo estaba haciendo, y a veces no es así. A veces cambiamos la versión, ¿verdad? Para no salir nosotros raspados, no salir afectados, y le movemos a la versión y ya los estamos calumniando, los estamos acusando injustamente. También les está diciendo a estos soldados que se contenten con su salario, y nos quiere decir que vivamos honradamente y que no nos quejemos, hermanos, de nuestro sueldo. Se nos hace poco, pero ahí andamos, ¿verdad? Y no tengo dinero, y no me alcanza, y no te doy porque no tengo, y no hay chamba, y pues nos quejamos, pero trabajo siempre hay. En cualquier esquina que te pares hay un trabajo. Lo que pasa es que tenemos unos montes muy elevados, unos collados bien grandes de soberbia, de orgullo, y no queremos bajarnos, no queremos humillarnos ni tantito, para que podamos empezar con un trabajo quizá muy sencillo, pero el Señor nos dice que seamos fieles en lo poco y en lo mucho nos va a poner.
Entonces, es bueno un trabajo por muy sencillo que sea, a lo mejor barrer, a lo mejor poner cosas aquí, mover de aquí para allá, llevar un mandado. Pero dice el Señor que si tú eres fiel, al rato te va a poner en un lugar mejor y vas a poder quizás ser el superintendente, ¿verdad? De ese lugar donde estás. A lo mejor pequeño, a lo mejor hay 2 empleados, pero el Señor te va a poner como líder ahí, como cabeza. No nos quejemos. Entonces la gente pensaba, ¿será este el ungido de Dios? Se preguntaban en el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Aquí están dudosos, ¿verdad? No es malo que dudemos, es bueno de vez en cuando tener sospechas, ¿verdad? Cuando estamos viendo al que está enfrente, tenemos que ir a la Escritura, a los libros de la Biblia y buscar si lo que está uno diciendo es verdad o si está uno inventando aquí. Entonces, de repente es bueno dudar y entonces andamos así, andamos así con las Escrituras en la mano, pero no las consultamos y a veces caemos en idolatría porque como no queremos revisar si lo que está diciendo la persona es verdad, pues nos vamos ahí, ¿no? Pues él dice que voy a ser próspero, que voy a salir a ser sano mañana y que la prosperidad y los milagros pululan, ¿verdad? Hoy en algunas congregaciones, ¿no? Que ya declaró que va a ser salvo y si no se salva, ¿y qué tal si se muere? Que ya declaró que mañana le cae 1 millón, pero ¿y si no le cae nada y lo corren del trabajo? Debemos tener mucho cuidado de no hacer ídolos ni dioses de personas que se paran aquí en el púlpito. Tenemos que venir los que nos paramos aquí con una actitud de que el Señor nos puede quitar cuando se le dé la gana y poner a otra persona para que predique su palabra, porque Él puede hacer hablar a las piedras, así como puede hacer hijos de Abraham a cualquier piedra, también puede hacer que hable cualquier piedra, pero con el poder de Él son palabras de vida eterna. Estudia, hermano, las Escrituras, medita, cuestiona, investiga, eso es bueno, pero a la luz de la palabra tenemos que hacer estas investigaciones. Tenemos un buen maestro, el pastor Armando y el pastor Gustavo, que sabemos que son exhaustivos en la búsqueda de la verdad, de la palabra. Sigamos ese buen ejemplo y escudriñemos tantas cosas que hay en las Escrituras para nuestras vidas. No se nos acaba. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Les leo el resumen solamente. En toda esa porción dice que probemos los espíritus si acaso son de Dios. Es lo que nos llama el Señor a hacer. Probar los espíritus si son de Dios. Para entender si lo que se está predicando es chatarra o es vida eterna. Eso es lo que está haciendo el llamado aquí. Juan aclara el punto. Juan aclara el punto en el versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Yo no soy Jesús, soy simplemente un instrumento que hoy el Señor está utilizando para anunciar el reino de los cielos que se ha acercado. No me doy el crédito, no me enaltezco, aclaro el punto y no empiecen con sus marrullerías, ¿no? De que ay, el ungido y el profeta, ya bien emocionados, ¿no? ¿Será este el Cristo o el Mesías? No, dice, tranquilos, bájenle, ¿no? 3 rayitas. Yo solamente soy la voz que clama en el desierto, vengo a anunciarles el reino, pero yo no soy, porque yo me voy a quitar para que venga Él. Simplemente estoy avisándoles que el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 17, aquí viene la parte un poco más seria. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Caray, ya está anunciando aquí que va a haber un juicio,
que va a limpiar el trigo y va a quitar la cizaña, y que la cizaña va a ser quemada en el fuego, en un fuego que nunca se apagará. Juan 12:47. Juan 12:47. No vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Sino para salvar al mundo. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí está muy claro cómo lo dice Cristo, ¿verdad? Y regresamos a Lucas 3. Y versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Así es como predicamos, ¿verdad, hermanos? Los animamos, los exhortamos, ¿verdad?, en el nombre del Señor, de manera que podamos ser incomodados en nuestros pecados. Si estamos llevando una vida que al Señor no le agrada, ahí en la exhortación, en el animarles, en leerles porciones, podemos detectar si nos filtramos con lo que se está diciendo, qué estamos haciendo mal, qué camino llevamos torcido, estamos muy altivos, qué estamos haciendo mal. Aquí el Señor nos muestra cómo Juan lo hace, ¿no? Con estas y otras muchas exhortaciones. Así que cuando alguien les exhorte, hermanos que sirven y los que van a servir en el nombre de Jesús en la librería, ¿verdad? Cuando sean exhortados, no se achicopalen. Su palabra dice que el Señor disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Entonces es bueno, es para crecimiento, no es para que decaigamos, sino para que entendamos que el Señor nos disciplina, nos exhorta y nos amonesta porque nos ama, porque quiere ver un hijo que va caminando derecho, no torcido. Quiere ver un hijo creciendo, no un niño toda la vida, desde que nace hasta que muere, niño espiritual. No, ese no es el plan de Dios. El Señor quiere vernos crecer espiritualmente, que podamos integrarnos en el servicio al Señor, ya sea orando, ya sea alabando aquí en la alabanza, ya sea ahí en el ministerio de media, ya sea como maestro, ya sea en la librería, ya sea en oración, en evangelismo. Hacen falta manos, hermanos. Y perdón si se me escapa un ministerio, está el ministerio que monta aquí, el staff también. Pero el Señor quiere vernos integrados como un mismo cuerpo haciendo su obra. Todos aportamos. Todos aportamos. Y si tú dices, bueno, es que tengo muchos impedimentos, ¿verdad? Me duele la columna o no puedo hablar mucho porque se me seca la voz. Bueno, a lo mejor el Señor quiere que seas un empresario, ¿verdad? Y que por medio de ese negocio que tú tienes puedes ayudar a la obra para que no falte nada. Si se apaga ese foco ya no me ven así como ahorita bonito, ¿no? Ya se ve oscuro el muchacho, se ve morenazo, pero con esa luz ya me veo hasta blanquito, ¿no? Y ese fondo, ¿no?, donde está nuestro Señor Jesucristo, está siendo exaltado grandemente. Todo eso pues requiere mantenerlo. Y es para la gloria de Dios, no es para provocar alguna situación de orgullo o de vanidad, es para levantar el nombre del Señor por medio de esta labor. Mateo 5 del 1 al 12. Mateo 5 del 1 al 12. Fíjense cómo trabaja Cristo Jesús en nuestra vida. En el reino de los cielos esta labor es interminable. Ahorita su reino está instalado en nuestras vidas. Mañana las profecías dicen que viene a instalarse personalmente su reino milenial. O sea,
Esto no se acaba, esto es eterno. Y dice 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dice que vio la multitud y subió al monte. El monte ya lo leímos. Leo, súbete al monte y ayúdame en el nombre de Jesús. Subió al monte y sentándose. El monte significa tu vida enaltecida. Aquí otra vez está brincando esta palabra monte. Significa mi vida enaltecida, pero dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Él se sube a tu vida y te dice, este es el reino de los cielos. Este reino es de paz y no de angustia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo, dijo el Señor. He aquí, yo estoy en este monte que es tu vida. Vengo a ofrecer, no vengo a imponer, pero yo vengo a tu vida enaltecida. Este es este monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Señor se sienta en tu vida y significa que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él llega a tu vida enaltecida y se sienta, el reino de los cielos se ha acercado, ya lo tienes, ya está contigo. Ese es ese Señor. Y si esto ocurre en tu vida, eres bienaventurado, dichoso, muy dichoso. Algo que no te puedes explicar. ¿Por qué me siento feliz? Si con recibir a Cristo, ¿qué pasó en mi vida? ¿Por qué me siento como mariposas en el estómago, verdad? Es algo que no me cabe en el pecho, una dicha. Bienaventurado, dichoso, muy feliz. En el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza de espíritu habla de ser manso y humilde, como Él nos enseñó a hacer. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todo lo que vimos en el pasaje anterior, aquí viene a manifestarlo Cristo como una dicha en nuestras vidas. Todo lo que dejamos de ser, ahora en Él viene a ser una realidad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, calumniando. Bienaventurados, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la vida en Cristo, y es cuando el reino de Dios y el reino de los cielos, que es lo mismo, llega a nuestras vidas, nos ofrece esta bienaventuranza, nos ofrece esta dicha, y nosotros que hemos vivido enaltecidos, vacíos, torcidos y extraviados, el Señor cambia todo esto en nosotros, y ahora caminamos por el bien. Y ahora dejamos la vida de pecado. Ese es el Señor que hace sobre nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
Gracias te damos, Señor, porque tú has levantado hombres y mujeres, bendito Padre, que predican y proclaman las buenas nuevas, que esas buenas nuevas es el reino de los cielos llegando a nuestras vidas. Esas buenas nuevas eres tú, Señor, ahora en nuestra vida, donde podemos disfrutar de la paz, el gozo, la bondad de tu reino, Señor. Y tú te reflejas a través de nosotros para con los hermanos en Cristo Jesús. Permítenos ser aquel trigo, Señor, que da fruto al 100%, bendito Padre. Permítenos vivir entendidos, Señor, de que solamente tú puedes quitar todo enaltecimiento, toda soberbia de nuestras vidas, toda apatía, Señor, toda mala actitud y mal pensamiento, bendito Padre, todo vicio. Sabemos que cuando te buscamos, todas estas cosas van a quedar atrás, bendito Dios. Y ahora en tu reino, Señor, podemos disfrutar una paz que no podemos explicar. Ahora en tu reino, Señor, establecido en nuestras vidas, podemos llevar a cabo proezas que a veces no entendemos cómo se llevan a cabo, Señor, pero tu poder se manifiesta en nuestras vidas. Ahora, Señor, por medio de tu reino que ha llegado a nuestras vidas, permítenos arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, Padre, y permítenos abrazar tu reino que llega a nosotros, Señor. Ayúdanos a ser hijos hoy, hijos tuyos, Señor, hijos de bien y no de mal. Te damos gracias, bendito Padre, por tus bondades, por tu misericordia, Señor. Si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, que habla de Dios, que habla del reino de los cielos y que habla de Jesús, yo te invito a que repitas conmigo una palabra de confesión. Padre, reconozco que delante de ti he vivido mis caminos torcidos, he hecho lo malo delante de ti, Señor, he vivido extraviado, me ha faltado vivir la vida verdaderamente como tú lo mandas, como tú lo enseñas. Me arrepiento, Señor, de todas mis faltas, si he sido grosero, si he sido iracundo, si he sido un mal padre, si he sido una mala esposa, si he sido un mal hijo, Señor, desobediente, falto de entendimiento, Señor. Yo te pido que tú me ayudes a cambiar y te entrego mi vida para que tu reino se establezca en mi vida y pueda yo ahora, Señor, entregarte mis faltas y perdones tú mis pecados. Gracias te doy, Señor. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.